Me No, lo gusta mejor es mucho. que... Ok, Ah, ok. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el día de hoy con la charla, la parte 2 de la charla con la doctora Isbeidi Mondragón. Ella es infectóloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría México y miembro activo de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Una vez más la tenemos aquí en Project IMG Ecuador para que nos ilustre y nos eduque sobre el tema tan amplio que son las anemias. Ya la tuvimos en dos sesiones anteriores hablando sobre las anemias microcíticas y ahora sobre las anemias normocíticas no hemolíticas la semana pasada y el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre las anemias hemolíticas. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Le cedo el paso para que nos pueda dar su tan esperada charla. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos todos a otro capítulo más de anemias. Entonces, como ya lo decía la doctora Majo, vamos a completar ahora esta parte. Vamos a avanzar un poco, probablemente nos vamos a avanzar más o menos una hora para cubrir la mayor parte de los temas y lo que quede faltante lo retomamos en la siguiente sesión. Entonces, voy a apagar un poquito nada más la cámara para ahorrarnos un poquito los megas y continuar, ¿no? Entonces, eh, ya veíamos que parte importante de las anemias, comprenderlas, es clasificarlas según las alteraciones que podamos encontrar en los tamaños de los eritrocitos, ¿no? Evaluando principalmente su volumen corpuscular medio, ¿no? Entonces, en estas anemias que estamos abordando, pues ya veíamos que prácticamente el compromiso va a ser, pues, a nivel de las hemoglobinas, ¿no? Pero la modificación de los volúmenes para este grupo va a seguir manteniéndose dentro de los rangos normales, que estamos entre 80 a 100 fentolitros, ¿no? Entonces, dentro de las causas ahora hemolíticas, que son otro grupo de anemias que clasifican a estas anemias normocíticas, ¿ok? Vamos a tener el día de hoy algunos temas como la clasificación dentro de las hemolíticas, entre las que tienen la hemólisis intrínseca y la extrínseca, ¿no? Entonces, tomando algunas patologías de mayor relevancia para el STEP 1 y para USMLE, entonces tenemos a los defectos de membrana, abordaremos a lo que son las esferocitosis hereditaria, a la hemoglobinuria paroxística nocturna, a las deficiencias de enzimas que van a ser para este grupo representativas, pues la deficiencia de piruvato quinasa, la deficiencia de glucosa 6-fosfato y algunas hemoglobinopatías que, bueno, esperemos podamos cubrirlas el día de hoy, ¿no? Como cuál, como drepanocitosis y enfermedad de hemoglobina C. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los defectos de membrana y para esto, pues bueno, tenemos a la representante número uno que van a ser la esferocitosis hereditaria. Entonces, para empezar a comprender, ya saben que a mí me gusta mucho partir de la fisiopatogenia, porque yo creo que si entendemos la fisiopatogenia, yo siempre he dicho que medicina es un poquito de anatomía, un poquito de fisiología y un montón de lógica. Entonces, si nosotros entendemos qué pasa en la fisiología normal y qué es lo que está alterado, y comprendemos e integramos esta parte, pues, disfuncional de la parte función atómica de los eritrocitos, pues vamos a comprender prácticamente todo lo que sucede en los estados de anemia, ¿no? Entonces, en esta parte de anemias en las cuales su defecto está a nivel de las membranas de los eritrocitos, pues es importante describir y conocer que es un eritrocito normal, ¿no? Entonces, los eritrocitos normales normalmente van a ser células que tienen esta, esta estructura, ¿no? Son discoides, tienen un centro que está hundido, que esto se reconoce como bicóncavo, y además tienen unas características que lo hacen que lo hacen primordial para poder movilizarse dentro y fuera de los vasos, que va a ser, pues, es que son flexibles y deformables, ¿no? Entonces, tienen una gran afinidad por deformabilidad y atravesar a través de esta característica que tienen
tiene? Pues capilares y sobre todo los sinusoides esplénicos. Y va a ser muy importante esta característica que tienen porque justamente en los sinusoides esplénicos es en donde va a suceder la mayor parte de la destrucción de estos eritrocitos que tienen una malformación o que algo hace que pierda su estructura. Entonces, de manera normal, en la membrana o la estructura que tienen los eritrocitos están formados por estructuras como una bicapa lipídica en la parte más externa, vienen a formar sus y a darle sostén y funcionalidad y esta capacidad que tienen de formabilidad, pues sus proteínas de membranas y por último el citoesqueleto que va a ser también importante para lo que vamos a platicar en estas sesiones del día de hoy. Entonces, dentro de sus proteínas de membrana, estas van a ser las principales para nosotros poder abordar estas patologías de deficiencias en las proteínas de membrana. ¿Por qué? Porque estas van a estar reguladas cada una van a ser expresadas y reguladas por genes específicos, ¿no? Cada una de estas proteínas tiene su propio gen que ayuda a que se expresa, a que se exprese y que funcione. Entonces, dentro de las principales para su estructura y deformabilidad tenemos a la banda 3 que esta va a ser expresada y regulada por los genes de AE1 y los SLC4A1. ¿Ok? Entonces, dentro de las principales funciones que tiene la proteína banda 3 está el intercambio aniónico que se mantiene a cargo del cloruro y además participa en el transporte desde los tejidos hacia los pulmones. Entonces, retomando un poquito así muy rápida esta parte de fisiología de el transporte de oxígeno y el shift de cloruro, porque van de la mano, esto va a suceder en Chicos, creo que la doctora está teniendo problemas de conexión. Den unos segunditos para ver si se reconecta. La doctora sí dijo que estaba lloviendo por donde ella estaba, tal vez se le fue la conexión. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Sí, Gab. Ok. Ahí. Baby, sí, déjala que entre, tal vez se le fue la conexión porque sí dijo que estaba lloviendo fuerte donde ella estaba. Disculpen todo. Yo no la escucho tampoco. ¿Estará hablando? yo veo que la manito se mueve, Sí, déjame hablar. como una tablita de Ouija. Ajá, sí, No, no la espérate. escuchamos, doctora, no la ¿Sí? Ah, No, escuchamos. ¿ahí me escuchan? Sí, ahí la ahora sí, escuchamos. ahora sí. Ok, perfecto. Es que, perdón, como les dije, esta lluvia que acaba de pasar, como que me dejó por ahí, me acabo de conectar a otra red. Espero que con esta no haya problema. Y si no, me interrumpen y me dicen. ¿Ok? Bueno, entonces, les decía, ¿no? Dentro de las funciones importantes que va a tener la hemoglobina y estas estructuras de proteínas que van a tener los eritrocitos, pues va a ser el transporte de oxígeno y el shift del cloruro, ¿ok? Entonces, ¿dónde se van a dar esto? A nivel de los tejidos y en los pulmones. Entonces, el CO2 que llega de fuera de las células hacia el eritrocito va a convertirse por acción de la anhidrasa carbónica y en unión con moléculas de agua en bicarbonato. Esta formación de este bicarbonato, pues evidentemente va a salir del eritrocito, pero va a hacerlo a través
de estas bandas 3 y va a ser un intercambio. Va a salir el bicarbonato y va a entrar cloro, ¿ok? Y este bicarbonato que sale del plasma ahora va a llegar ¿a dónde? Hacia los pulmones. Y en este proceso inverso en el que de manera externa había llegado CO2 al eritrocito, ahora voy a formar CO2 a partir del bicarbonato que salió del eritrocito y ahora lo voy a hacer, pero a nivel pulmonar, ¿ok? Entonces, este bicarbonato que salió, ahora vuelve a entrar al eritrocito. eh, por acción nuevamente de la anhidrasa carbónica y de reducciones de reacciones que se realizan a través de esta enzima, pues se lleva a cabo la liberación, la formación primero de CO2, ¿ok? Y la liberación de este mismo CO2 que se formó hacia el plasma y también del cloro, ¿ok? Entonces, estas reacciones, ¿dónde se van a llevar a cabo? A nivel del eritrocito, por acción sobre todo de quién? De la banda 3. Entonces, esta parte va a ser importante en cuanto a la funcionalidad que tiene este tipo de proteínas y dentro de la estructura que forma al eritrocito, tiene la participación en unirse a otra proteína que va a ser la anquirina, ¿ok? Entonces, ahora, la banda 3 se va a unir a la anquirina y esta proteína se va a encargar sobre todo de darle estabilidad a la membrana del eritrocito. Tenemos otras proteínas que van a ser las espectrinas alfa y beta, ¿ok? Y estas se van a encargar de formar una red que van a ser estas que van a estar por debajo de la anquirina, se van a unir a ella, se van a anclar a esta proteína y se van a empezar a formar estas redes tridimensionales, que es lo que le va a permitir al eritrocito tener la capacidad de deformabilidad, ¿ok? Y vamos a tener a otras proteínas que van a ser las proteínas 4 y 2, que estas se van a unir de manera para darle firmeza a la unión que se va a dar entre mi banda 3 y la anquirina, ¿no? Entonces, este es como estos son los ladrillos y la proteína 4 y 2 va a ser prácticamente el cemento que va a terminar de unir a este complejo para que se lleve a cabo pues la integridad del complejo que le va a dar la deformabilidad al eritrocito. Y tenemos a nuestras actinas que prácticamente estas se encargan de formar los nudos de uniones que se van a dar entre las diferentes uniones que se van a dar de las espectrinas, ¿no? Entonces la actina va a dar como la unión firme ya dentro de las membranas del eritrocito. Entonces, súper importante comprender esto porque si algún gen que son estos, perdón, estos que están aquí, tiene alguna mutación y hay una alteración en la producción de sus proteínas, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? Pues justamente esto que estamos viendo que va a ser la esferosis hereditaria. Entonces, si alguna de estas proteínas que dan estructura y permeabilidad y además la deformabilidad para que los eritrocitos puedan atravesar vasos no está presente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener alteración en la membrana del eritrocito. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder aquí? Primero tenemos que saber que no todas fallan al mismo tiempo. Esta se va a dar y la estructura se va a perder dependiendo del gen que se ha mutado, ¿no? El ANC1 para la anquirina, los alfa y beta para las espectrinas, el SLCA4A1 para las banda 3 y el gen del PB42 para las proteínas A2. ¿Ok? Entonces, si alguna de estas proteínas, ¿no? Sobre todo, ¿quién es la que tiene como mayor incidencia en mutaciones y de alteración de las proteínas? Van a ser los ANC1 en la producción de las proteínas anquirina. ¿Ok? Entonces,
La membrana va a perder el soporte en ciertas áreas. Yo me imagino estos blebs como si fueran hernias, ¿ok? Entonces los eritrocitos empiezan a perder estas estructuras. No se va a dar completamente en todas, sino que van a tener como algunas partes que estén íntegras, pero en estas partes en donde se pierde esta estabilidad de de la membrana y del citoesqueleto, entonces el eritrocito empieza a formar estos blebs que se van a ir desprendiendo y van a irse perdiendo de la estructura de la membrana. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos perdiendo superficie del eritrocito? Entonces, vamos a tener una alteración en la superficie volumen. ¿Por qué? Porque aunque este eritrocito se esté deformando, ¿ok? El volumen de la hemoglobina contenida adentro no se modifica. Entonces empezamos a tener una alteración en esta relación del tamaño con el volumen. ¿Y qué es lo que va a suceder? Para acomodarse y tener esta expansión de seguir conteniendo la cantidad de volumen que esta no la está perdiendo, sino es solamente su estructura, entonces el eritrocito decide tomar otra forma y en lugar de ser bicóncavos, la forma que adquieren van a ser de un esferocito. Pero ¿qué es lo que sucede en este tipo de estructura a la cual se adaptan? Pues se hace más densa, más rígido y además pierde su palidez central, porque esta palidez que normalmente nosotros observamos en los frotis de de sangre periférica, es lo que se ve, ¿no? En esta biconcavidad. Entonces, se van a ver, pues prácticamente como nosotros vemos aquí, salen estas imágenes de los frotis de sangre periférica, pues el eritrocito que prácticamente está súper redondito y pierde su palidez central, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Entonces va a ser característico para perdón, va a ser característico para esta patología que a pesar de tener un descenso en la hemoglobina después de que ocurren las hemólisis, podemos observar cómo la cantidad de hemoglobina, pues de manera inicial no se modifica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al aumentar el volumen, va a aumentar la concentración de hemoglobina y yo que voy a poder observar en la interpretación de mis laboratorios pues que va a haber un aumento en la concentración media de hemoglobina en el eritrocito, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Pues el eritrocito ya no va a tener esta capacidad de poder atravesar vasos, ¿no? De poder deformarse para poder movilizarse a través de los vasos sanguíneos. Entonces, el esferocito va a quedar atrapado, sobre todo les decía, en los sitios más pequeñitos, como cuáles los sinusoides esplénicos. Entonces, ¿qué sucede al quedar atrapado aquí y el tener esta deformidad? El sistema inmunitario, en especial los macrófagos, van a detectar que son eritrocitos no funcionales porque no están de características anatómicas a las habituales y los van a fagocitar. Entonces, son fagocitados y destruidos por por los macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que sucede al quedar atrapados y ser fagocitados y lisados por los macrófagos del vaso? Entonces, esto empieza a favorecer la hemólisis extravascular. ¿Por qué extravascular? Porque la eliminación o la destrucción del eritrocito no está haciendo a nivel del vaso, sino va a hacerlo a nivel perdón, no va a ser a nivel de a nivel vascular, sino va a ser a nivel de el vaso, ¿sale? Entonces, la destrucción de los eritrocitos en la esferocitosis hereditaria, ¿dónde va a suceder? Principalmente en el vaso, aunque cuando esta hemólisis supera la capacidad que tiene el vaso para seguir destruyendo, o sea, a estos eritrocitos que están mal formados, entonces sucede también a nivel extravascular hemólisis en otros órganos, como cuáles, como el hígado y la médula ósea. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se rompe un eritrocito? Pues todo lo que está dentro del eritrocito se va a liberar. ¿Y qué hay dentro de este
eritrocito, pues ya veíamos que estaba compuesto por hemoglobina y la hemoglobina formada por globinas y por sus grupos hemos. Entonces, las globinas, no hay ningún problema, pues se van a degradar y se van a reutilizar en su forma más compacta, que van a ser en aminoácidos. Pero, ¿qué va a suceder con los grupos hemos? Entonces, aquí a estos grupos que se van a liberar, el hemo libre que va a quedar suspendido ahí para ser degradado, pues va a intervenir aquí la hemoxigenasa para formar biliverdina, ¿ok? Y la bilirrubina, la biliverdina reductasa va ahora a reducir a la biliverdina en bilirrubina directa. Recuerden, la bilirrubina directa va a ser insoluble en agua. Esta obviamente no está conjugada y se va a transportar sobre todo por albúmina. Entonces, en este transporte que se hace de las bilirrubinas indirectas al hígado para que ahí se lleve a cabo la conjugación por la UDP, ¿ok? Entonces se va a convertir en bilirrubina directa, ¿sale? Y vamos a tener su eliminación a través del intestino en forma de urobilinógeno. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en este paso, en esta transformación del grupo hemo a su eliminación con urobilinógeno? A nivel a nivel clínico, pues evidentemente entre más destrucción haya y más liberación de hemo, pues más producción de bilirrubinas. Entonces, nosotros vamos a tener en nuestros laboratorios incremento de la bilirrubina indirecta, que cómo va a ser manifestada en las características clínicas, pues con ictericia, ¿no? Y a nivel de la eliminación de las bilirrubinas ya en su forma directa, tras ser conjugada por la UDP, ¿ok? A nivel hepático, el urobilinógeno en mayor concentración se va a ir a las heces en forma de estercobilina y en la orina en forma de urobilina. Cuando obviamente yo tengo una elevación de las bilirrubinas, ¿ok? Entonces, ¿yo qué voy a tener dentro de las manifestaciones? Pues evidentemente un incremento de la urobilina en orina y esta se va a manifestar como orina oscura, ¿no? O como hemoglobinuria. Hemoglobinuria, sí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a ese órgano ese organismo empezar a notar que se está destruyendo y que se está perdiendo, pues toda esta parte de los grupos hemos y demás? Entonces, recuerden quién entra siempre como a la compensación de estas pérdidas, pues el riñón, ¿no? Formando ¿qué? Eritropoyetina. ¿Para qué? Para incrementar la eritropoyesis en la médula ósea y así pues incrementar la producción de reticulocitos. Y también, ¿qué otro laboratorio vamos a tener? Pues evidentemente el aumento de reticulocitos. ¿Y qué es lo que va a suceder en el hígado? Pues vamos a encontrar que dada la hiperactividad que va a tener el vaso para estar fagocitando, ¿ok? Estos eritrocitos mal formados, pues me va a causar hipertrofia y se va a traducir en esplenomegalia, ¿sale? Y algo que ya habíamos mencionado un poco en las sesiones pasadas, estos pacientes que tienen malformaciones o algún daño a nivel de los eritrocitos, cuando de manera inoportuna son coinfectados por parvovirus B19, que ya vimos que ataca sobre todo a los precursores eritroides, evidentemente, pues las aplasias que pueden llegar a suceder en un evento de cualquier proceso infeccioso de parvovirus B19 se va a exacerbar en este grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque si ya sus eritrocitos están siendo destruidos por defecto que van a tener a nivel de la membrana y van a vivir menos, entonces parvovirus B19 que le pega directamente a los precursores van a hacer que esas aplasias sean mucho más graves. ¿Por qué? Porque este paciente que está ahora infectado por parvovirus B19 no nada más está perdiendo eritrocitos por su defecto genético, ¿ok? Y la hemólisis, la anemia hemolítica que le va a llevar, sino que ahora también va a tener a nivel de mis precursores eritroides, pues la falta de producción de eritrocitos, ¿no? Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? A una anemia severa asociada a coinfección en pacientes con esferocitosis hereditaria, con coinfección con parvovirus B19. Entonces, pues nuestros hallazgos de laboratorio ya fueron explicados a través de su fisiopatología. Entonces, vamos a encontrar un descenso de la hemoglobina y del hematocrito, pero vamos a encontrar de manera como patognomónica o relevante para
para este cuadro de anemias, las concentraciones de hemoglobinas pues elevadas, ¿ok? La aptohemoglobina va a estar disminuida, ¿por qué? Porque la hemoglobina que queda libre a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del torrente, pues se va a unir a la aptoglobina y esto va a hacer que haya una disminución de aptoglobina por consumo. Obviamente, datos de hemólisis vamos a tener cada que se rompen los eritrocitos, salida de no solamente la hemoglobina, sino de otros productos como el LDH. Ya vimos que va a haber incremento de las bilirrubinas indirectas y obviamente para esto, pues mi CUMS directo va a estar negativo. ¿Ok? Otra parte importante dentro de los cuadros clínicos y que vamos a ver en varias de las patologías, por eso se los quise explicar de manera fisiopatogénica desde aquí, va a ser la aparición de complicaciones como colelitiasis pigmentaria. ¿Esto derivado de qué? De cálculos de bilirrubinato de calcio. ¿Y cómo se van a formar esto? Bueno, pues la constante hemólisis a la cual va a estar expuesto cualquier paciente con una enfermedad crónica va a hacer que dentro del catabolismo que tenemos de los grupos hemos y la formación de bilirrubina, de biliverdina y a bilirrubina indirecta, pues hace que durante su conjugación hepática, ¿ok? Y la formación de bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, en la excreción biliar, pues obviamente al estar incrementada el catabolismo, estar en hipermetabolismo de los grupos hemos, pues vamos a tener un incremento de las bilirrubinas directas y esto a qué me va a llevar a que haya un aumento en el flujo hacia las bilis, ¿ok? Hacia la bilis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la bilis se va a saturar de bilirrubina conjugada a nivel de la vesícula biliar y ¿qué va a suceder? Se va a precipitar las bilirrubinas con el calcio y eso va a formar bilirrubinato de calcio. ¿Y qué va a pasar? Se van a empezar a formar estos cristales en forma de bilirrubinato calcio, se van a empezar a unir y obviamente a hacer depósitos pues pigmentados en color así oscuro, ¿no? Entonces, este tipo de pigmentos que son así descritos como cálculos oscuros, duros y pueden estar en múltiples cantidades. Entonces, ¿de qué me van a hablar? De una complicación derivada de la hemólisis de los eritrocitos, ¿ok? Entonces, va a ser característico que que en los pacientes con hemólisis puedan desarrollar como complicación la colelitiasis pigmentaria. Ok, entonces, otra de las patologías va a ser la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ok? Esta, a diferencia de lo que veíamos previamente, esta hemólisis va a ser intravascular, pero mediada por el complemento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De manera normal, nosotros tenemos que el complemento va a tener tres vías de activación, ¿no? Puede irse por la vía alterna, por la vía clásica y por la vía de las lectinas, ¿ok? Pero todas estas vías van a converger en un punto común que va a ser pues la activación del C3, ¿no? Entonces, las C3 van a dar origen a la activación de diferentes puntos o diferentes fragmentos que van a tener funciones específicas, ¿no? Entonces, esta C3 convertasa va a activarse con los fragmentos de C3b y el factor B y la properdina y el factor B para activar a mi vía alterna tras esta unión de este complejo. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la opsonización, ¿no? Entonces, el complemento el C3 con el C3b, prácticamente el C3b aquí me va a activar a que se lleve a cabo la opsonización, que va a ser parte del marcaje que nosotros le damos a toda célula o microbio que nosotros queramos que el complemento destruya, ¿ok? Entonces, para que se lleve a cabo la citolisis, entonces ahora C3b, después de que lleva a cabo esta parte de opsonización, se activan las partes de los fragmentos de la C5 convertasa. ¿Para qué? Para que ésta exprese sus fracciones A y sus fracciones B y dependiendo la expresión que sea, si nos vamos a la activación del C5A
con activación de mi fragmento C3A, entonces esto sobre todo actúe a nivel de los procesos o de los procesos proinflamatorios, sobre todo C5A con la estimulación de los mastocitos, ¿ok? Y por la vía del C5, de las convertasas C5 y sus fragmentaciones de C5b a C5 a C9, entonces ya habíamos visto que este complejo que se forma de C5 a C9, sobre todo, ¿a qué nos va a dar formación? A mi membrana de ataque, a mi complejo de membrana de ataque, que es prácticamente la que después de la opsonización va a llevar a cabo la lisis bacteriana o la lisis celular. Entonces, para que esto esté regulado, necesita de enzimas que detengan y pongan como que stop, ¿no? A estos procesos de opsonización, citolisis e inflamación. Entonces, ¿quiénes se encargan como de ser estos frenos para desactivar o para tener una funcionalidad sin irnos a la hiperfuncionalidad? Pues estos enzimas, ¿no? CD55 y CD59. ¿Y quiénes expresan estos? Pues las diversas células que el organismo tiene para regular la función del complemento, cosa que no vamos a ver en las bacterias porque justamente yo lo que quiero es que el complemento se active para que las lleve a cabo su eliminación. Entonces va a ser muy importante recordar la función que tiene el complejo MAC y el C3b, sobre todo en las bacterias que tienen cápsulas. ¿Por qué? Porque la opsonización de este tipo de microorganismos se lleva a cabo de primera instancia con el marcaje que hace C3b y después, ¿quién lleva a cabo la eliminación tras la opsonización? Mi complejo de membrana de ataque. Entonces, si alguno de estos falla, pues evidentemente pues son pacientes que están más propensos a tener infecciones por encapsulados y específicamente el complejo de C5 a C9, sobre todo tiene énfasis en la destrucción de las neiserias, ¿no? Entonces, si algo de esto no está presente, tienen mayor propensión a infecciones por estos microorganismos, que justamente va a ser algo que vamos a ver en estos grupos de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya vimos, ¿no? Entonces, CD55, ¿de qué se encarga? Sobre todo de inhibir la funcionalidad de las convertasas de C3 y de C5, mientras que CD59, sobre todo, va a impedir la agregación de C9 y la formación de mi complejo de la membrana de ataque. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna? Estos pacientes tienen una mutación específica en el gen PIGA. ¿Qué es lo que hace? Este gen, sobre todo, va a estar presente a nivel de las células madres hematopoyéticas. Entonces, si se da la mutación del gen PIGA, nosotros vamos a tener una célula madre mutada para esta enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la función principal que tiene el gen PIGA? Va a ser la síntesis de ancla de la GPI, que va a ser la glicosil fosfatidil inositol. ¿Y de qué se encarga esta, em, pues esta proteína de que las células expresen CD55 y CD59? ¿Para qué? Para que entonces puedan llevar a cabo el cese de la actividad o la regulación de la actividad que tiene el complemento. Entonces, ¿qué pasa con estas células madre que no tienen la expresión del GPI? Entonces van a ser eritrocitos que no están marcados o que no van a expresar CD55 y CD59. Entonces, si se lleva a cabo la activación del sistema de complemento y no hay por parte de las células que pueden expresar, ¿ok? A CD55 y CD59 para detener su actividad, pues prácticamente entonces, en lugar de ser un mecanismo de defensa, ahora mi mismo sistema del complemento va a atacar a estas células, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre todo, mi complejo MAC va a formar poros a nivel de la membrana de los eritrocitos. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la lisis
por la opsonización que me va a dar el CB3. Prácticamente mi fracción CB3 va a marcar al eritrocito. ¿Para qué? Para que el sistema del complemento active a mi complejo MAC y se lleve a cabo la lisis del eritrocito. Entonces, prácticamente, como les dije, esta ruptura o esta lisis de los eritrocitos aquí se lleva a cabo, ¿por qué? Por el sistema del complemento. Entonces, C3 opsoniza. ¿Para qué? Para que los macrófagos del vaso y del hígado lleven a cabo la fagocitosis de estos eritrocitos. ¿Y qué es lo que sucede? Nuevamente, pues esto que platicamos previamente, que va a ser parte de la fisiopatología de la hemólisis en general. La hemoglobina que queda libre se va a unir a la aptoglobina disminuye por consumo y el exceso de la hemoglobina libre se va a filtrar por riñón y yo que voy a tener hemoglobinuria, que va a ser justamente lo que va a caracterizar a estos pacientes, que va a ser la orina oscura. Y algo importante también que va a suceder es que vamos a tener una disminución del óxido nítrico. ¿Y qué sucede como efecto secundario de esta disminución del óxido nítrico? Pues vamos a tener una vasoconstricción que va a favorecer un estado protrombótico. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo activación de plaquetas y y a nivel endotelial. ¿Y esto a qué me va a derivar? A trombosis venosas atípicas, que son características asociadas a su hemoglobinuria en estos pacientes y obviamente su anemia hemolítica, a la presencia de trombosis atípicas. ¿En dónde pueden llegar a suceder este tipo de trombosis? A nivel hepático, que es lo que conocemos como Budd-Chiari. Pueden suceder también a nivel porta, cerebral, sobre todo a nivel del seno venoso, a nivel dermal y en otras venas sinusoides. Entonces, ¿qué es importante a considerar como parte de la clínica de estos pacientes? Sus características, ¿no? Una anemia hemolítica que se va a caracterizar también por trombosis venosa atípica y bueno, pues ya veíamos lo más característico y que le da nombre, pues su hemoglobinuria. Entonces, los cuadros de anemias hemolíticas, pues ya veíamos fatiga, palidez, ictericia, ya veíamos la orina oscura o que los pacientes van a describir como en coca o en un té oscuro y va a ser más marcada durante la mañana, aunque actualmente sabemos que, bueno, realmente ya no se le cambió el nombre. Antiguamente era llamada nocturna porque se creía que durante la noche, ¿ok? Porque como lo que se veía era al despertar, justamente tener la hemoglobinuria, se creía que durante la noche había un incremento del CO2 que favorecía un estado de acidosis leve en los pacientes con hemoglobinuria paroxística y esto, la acidosis, incrementaba la activación del complemento y que por eso la hemólisis sucedía por la noche y la expresión era en la mañana. Sin embargo, actualmente se reconoce que estos procesos de hemólisis están 24/7 sin predominio de horario, sin embargo, ya no se le cambió, ¿sale? Entonces, como que pues, fue un nombre que quedó de la historia de la fisiopatogenia que se creía que sucedía. Entonces, doctora Gaby, estamos a 15 minutos para las 7. ¿Continuamos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o paramos por aquí y vemos si tienen dudas? ¿No? ¿Nadie me contesta? Hola, no tenemos ninguna pregunta en el chat todavía. Bueno, si quiere, le seguimos y ojalá que lo alcance a todos. Y ya si no, dudas y eso, lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces, continuando con otra de las causas de anemia hemolítica, tenemos a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y para entender eso, tenemos que entender bioquímica, ¿no? Cuando decimos, ay, ¿para qué me sirve aprenderme todas las vías metabólicas? Bueno, para entender a las enfermedades, ¿ok? Porque como les dije, todo es fisiología y todo es anatomía. Entonces, parte de la fisiopatogenia que tiene esta patología, pues va a estar sobre todo en la ruta de la formación de la vía de las pentosas, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que para la formación de glucosa 6-fosfato, la actividad
que va a intervenir, la enzima que va a intervenir aquí para la formación de 6-fosfogluconato y de ribulosa 5-P, va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, la deficiencia de esta enzima es lo que a mí me va a dar el cuadro clínico que tienen justamente estos pacientes. Y es muy importante diferenciarlos porque no es lo mismo la enfermedad de von Wright que va a ser aquí en la deficiencia del metabolito, del producto que va a ser la glucosa 6-fosfato. Para esta patología, ¿dónde está el problema? En la enzima que cataliza los procesos de oxidación y reducción para la expresión del NAD y el NADPH, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el problema? Aquí, ¿sale? Para diferenciarlos, porque a veces es común que confundan la enfermedad de la glucosa 6-fosfato con la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta me habla de la enfermedad y esta, o más bien esto me habla de mi sustrato, mientras que este me habla de la enzima. Entonces, ¿qué es importante aprender aquí? Pues todo lo que es un sistema de reducción y oxidación. Química básica. Entonces, ¿en qué consisten estos procesos de oxidación y reducción? Va a ser de la pérdida o del gane de electrones que existe en una reacción química, ¿no? Entonces, un proceso de oxidación, ¿de qué se va a caracterizar? Porque va a perder electrones. Una molécula pierde electrones y esto la deja como una molécula oxidada. Siempre que haya un proceso de oxidación, a la mano va a haber un proceso de reducción, porque estos electrones que se pierden, alguien los va a ganar. Entonces, la molécula que gana estos electrones se conoce como mi molécula reducida. Entonces, cuando hablamos del NAD y el NADPH, que prácticamente las siglas de NAD significan nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfatasa o fosfato, en su forma, en su forma reducida, en la cual gana estos electrolitos, perdón, gana estos electrones, me va a servir. ¿Por qué? Porque parte principal para la fisiopatogenia de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato va a ser justamente la producción del NAD y del NADPH. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito para que, o cuál va a ser la función principal de la producción de estos productos, pues va a ser la expresión o la formación del glutatión, que para qué va a ser importante este glutatión para eliminar radicales libres, ¿ok? Entonces, por eso la relevancia y el cuadro clínico que deriva de que no haya la producción de NAD y de NADPH. ¿Por qué? Porque entonces van a ser pacientes que no van a tener actividad para poder producir radicales libres y poder utilizarlos para erradicación de enfermedades, o bien que su sobreexpresión pues van a crear toxicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este proceso de oxidación y reducción? Yo tengo mi glucosa 6-fosfato, en la cual mi glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, para poder producir o poder derivar a mi 6-fosfatogluconato 6-fosfogluconolactona, ¿ok? Llevamos a cabo este proceso de oxidación. Mi NADPH, ¿qué es lo que va a suceder? Esta es su forma oxidada. Entonces va a cederle electrones a mi NADPH, ¿ok? Para que entonces esta forma me ceda dos electrones y un hidrógeno, y así se lleve a cabo la forma reducida del NADPH. Entonces, aquí esta producción que se hizo de este metabolito va a participar ahora mi glutatión reductasa. ¿Para qué? Para formar ahora el glutatión en su forma reducida, ¿ok? Entonces, para que esto se lleve a cabo, o este producto se realice, pues se exprese, necesitamos forzosamente este proceso de reducción y oxidación, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya tengo mi glutatión, que es su forma reducida,
Ahora, otra enzima que va a ser la glutatión peroxidasa se va a encargar ahora de que se lleve a cabo un proceso de oxidación en el cual yo tenga mi glutatión oxidasa. Entonces, estos procesos de oxidación y reducción van a hacer que yo tenga la producción de radicales libres, ¿ok? Que va a ser mi peróxido, la formación de peróxido y su reducción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el paso a paso de este otro tipo de hemólisis? Es que ya vimos que en mi vía de las pentosas, ¿cuál va a ser uno de mis productos principales? Pues la formación de glutatión ¿a partir de qué? A partir de la formación o de la oxidación del NADPH. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un defecto de la glucosa 6-fosfato? Uno, este es una mutación ligada al X, por lo tanto van a ser pacientes que en las viñetas que nos van a decir es un paciente varón que presenta el cuadro clínico que ahorita les voy a decir, ¿no? Entonces, desde aquí sale empezar a identificar los datos. La disminución entonces que yo voy a tener ahora de mi producción de NADPH, ¿a qué me va a llevar? Pues evidentemente a que no haya una adecuada producción de glutatión derivado de qué? Justamente de la enzima. No está la enzima que me oxida. Doc, de nuevo no se la escucha. Probablemente a la doctora nuevamente se le fue la señal. Esperemos a ver si se Sí, conecta o dejamos ya este tema para la siguiente sesión. sí, Estamos, Se, desafortunadamente se le fue la luz a la doctora, me acaba de escribir un mensaje. se le Este, apagó la luz. sí, déjenme preguntarle cómo hacemos. Un momentito. Disculpen a todos. Ok, sí, vamos a continuar la próxima semana. Gaby, continuamos la próxima. Sí, sí. Entonces, chicos, la próxima clase la vamos a estar pasando por el grupo cuándo va a ser, a qué hora y qué día de la próxima semana, para retomar dónde nos quedamos y cualquier duda que tengan sobre anemias, ya sea microcíticas que vimos hace 2 semanas o normocíticas no hemolíticas, también la pueden hacer. Y sobre los temas que hemos visto el día de hoy, que son las anemias normocíticas hemolíticas. Quedamos con eso y nos vemos ya en la siguiente clase y mil disculpas por los problemas de conexión. Sí, lastimosamente no Gracias, se puede gracias a volver la a doctora. conectar. Sí, no se puede conectar. Se le fue la luz, estaba lloviendo muy fuerte por donde ella estaba. Pero gracias a todos por conectarse y pasaremos el link de la sesión a quienes no nos tiran. Ok.